Bueno, otro tema tremante es, sin lugar a dudas, lo que están pasando los cubanos y otras nacionalidades, pero en menor grado, en menor cantidad. El grueso de esta tragedia la escenifican los cubanos. Y tenemos a Ricardo Quintana, periodista de Radio y Televisión Martí, quien ha estado en esa zona en varias oportunidades y tiene un reportaje que vamos a pasar de inmediato. Y el doctor Alejandro Vázquez Sánchez, abogado de inmigración, a quien agradecemos que esté con nosotros los dos esta noche. Ricardo, vamos a ver tu reportaje de una cubana que falleció en condiciones dificilísimas en esa zona. Abdel rompió el silencio. Había dicho que no hablaría hasta que no llegara a Estados Unidos, pero no ha sido fácil contar la historia de quien para él fue más que una amiga, una madre. Siento muy dolido porque nosotros vivíamos juntos en Ecuador y ella no solamente era una amiga para mí, sino como una madre, me aconsejaba mucho, trabajábamos juntos por la noche vendiendo sándwiches. Salimos juntos desde Ecuador, ella y yo, con un grupo de 15 cubanos. Llegamos a la localidad de Turbo, Colombia, ahí estuvimos casi un mes. De ahí decidimos salir por la selva del Darién para acá, para Panamá, donde la señora Carmen Isel se le hicieron 2 ampollas en los pies y se le dificultaba para caminar. Los otros cubanos nos dejaron botados, yo me quedé para acompañarla, yo no podía dejarla sola. Luego de 13 días llegaron a la comunidad indígena de Tuquesa. Dentro de esos 13 días, 2 días estuvimos perdidos, sin comer y sin caminar porque estábamos perdidos. Hasta que encontramos el camino correcto y seguimos avanzando poco a poco, lentamente, por su problema en los pies. Primero pasaron por Peñitas y de ahí en una embarcación que se conoce como piragua, 1 hora de viaje río abajo hasta Tuquesa, donde exhaustos pasaron la noche. Ya como a las 4 de la mañana ella me dice que la acompañe al baño, la acompañé y no pudo orinar ella. Se dio un baño y volvió y se acostó. Ya como a las 6 de la mañana, ella se vistió, se sentó en un asiento, me pide un poquito de azúcar, que le dé azúcar en la mano. De ahí me dice que le busque el salbutamol, que tenía falta de aire. Le da como 3 bombazos. Voy yo de espalda a ella. Cuando me volteo, ya se está muriendo en ese entonces. Y murió. Así dijo adiós a su compañera de exilio. El médico forense dijo que murió de una insuficiencia renal y un edema pulmonar. Como a las 6 la enterramos en el mismo cementerio de Tuquesa, que se llama así mismo. Esa es la historia. ¿Quién te ayudó en el entierro, en la sepultura? Nos ayudaron los policías de ahí, los indios fueron que cavaron el hueco, todo el mundo, los indios y los policías. Abdel asegura haber enviado una promesa a la familia de Carmen en La Habana. Quería mucho su libertad, pero bueno, desgraciadamente la tragedia pudo más que... ¿Y vas a hacer tú el sueño americano por ti y por ella, por los dos? Y yo le prometí que cuando yo estuviese ya en Estados Unidos y que tuviese dinero, iba a regresar para ayudar a la familia a llevar el cadáver para Cuba. Estos son los testimonios que nos hacen estrellar con la realidad. Te felicito por ese magnífico reportaje, Ricardo. Doctor Alejandro Vázquez Sánchez, ¿cómo ve este panorama terrible de un éxodo mayor ya que el de los balseros, de la crisis de los balseros del año 94? Son más de medio siglo del pueblo cubano en este Villacruces. No se percibe una solución a corto plazo, al contrario, se ve como un agravamiento por día de una situación motivada evidentemente por un deterioro del nivel de vida y las condiciones sociales en la isla y por no tener el pueblo cubano una esperanza a corto plazo de un mejoramiento. Ricardo, la cantidad de noticias que hemos tenido de otro tipo nos había imposibilitado traer este tema todos los días, pero ahora vemos que la situación empeora por días. ¿Cómo ves esto? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Bueno, según ha manifestado en este caso el gobierno de Panamá, en la persona del presidente Varela, Panamá por sí solo no puede solventar esta situación ni buscar una salida a este caos que ya enfrenta Panamá. Hay 600 cubanos en todo el territorio de Panamá. La Iglesia Católica está pidiendo amparo. Bueno, Cáritas ha realmente salido al paso, una vez más la Iglesia, su mano solidaria a estos cubanos, ha habilitado 4 albergues donde hay 400 cubanos, quedan 160 en La Saga, en Puerto Valdía,
realmente en condiciones infrahumanas prácticamente, porque están represados ahí. El gobierno de Panamá suspendió toda la salida de Puerto Ovaldía, ya sea por lancha o por la vía aérea, hasta tanto no se resuelva la situación de los que están hoy por hoy en la ciudad, ¿no? Ahora bien, la pregunta para los dos, pero comenzando con el doctor Alejandro Vázquez Sánchez. 9 países están pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos lo mismo que le está pidiendo el gobierno de La Habana, que cambie, que modifique su política que promueve la emigración ilegal de cubanos. Se refieren a la ley de ajuste cubano. ¿Qué consecuencias va a tener esta presión de estos 9 países? A corto plazo, ninguno. La ley de ajuste cubano no la puede cambiar el Ejecutivo de los Estados Unidos. La ley de ajuste cubano no es responsable de la crisis migratoria de Cuba. La ley de ajuste cubano es el resultado de una crisis migratoria en Cuba, que la única responsable de eso es el gobierno de la isla, porque es el gobierno que ha estado en la isla desde los años 59. Inicialmente culpó la salida de Cuba a las personas vinculadas con Batista. Después, en los años 60, la oligarquía nacional. Después, en los 60 y pico y 70, a la intelectualidad, a la gente desafecta a la revolución, la gente que era bloquea. Después, en el 80, la escoria. Después, en el 95, a la crisis de los barceros. Ahora, ¿qué se va a culpar a los Estados Unidos? El termómetro del desastre de un gobierno lo da la migración. No hay pueblo que ha querido más emigrar que el pueblo cubano, siendo un pueblo que es arraigado a sus raíces, a su familia. La única responsabilidad histórica de la situación de que la gente quiere salir de Cuba y hacer cualquier cosa corresponde a los actores que gobiernan ese país. Ricardo, por lo que hemos visto en tus reportajes y en tus comparecencias, la gente dice que sigue saliendo, no importa, no matter what, como dicen los americanos, que no quieren regresar a Cuba, que prefieren morir antes de regresar a Cuba. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón ahora? ¿Está tan mala la situación en Cuba? Evidentemente, según las entrevistas que hemos hecho durante todos los recorridos que hemos realizado, hay una combinación de mejorar mi vida y también buscar libertad. El cubano a veces le cuesta mucho trabajo hablar de lo que no conoce, qué cosa es la libertad, los derechos que disfrutamos los que vivimos en una democracia, y le cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo en el episodio anterior, el canciller de Costa Rica, González, al referirse a los cubanos que estaban varados entonces en su territorio, los calificó de migrantes económicos voluntarios, un término que realmente está por cuestionarse, porque realmente algunos de estos gobiernos, de los nuevos gobiernos que están pidiendo que se modifique la ley de ajuste cubano, ha preguntado a los cubanos que están implicados en este éxodo, el cuarto éxodo, realmente la causa que ha originado que se jueguen la vida en la selva o en el mar, o quizás esta mujer que falleció buscando una meta, un sueño. Ahora bien, como abogado, doctor Alejandro Vázquez Sánchez, quienes los gobiernos y las cancillerías que no quieren permitir que transiten por su territorio a estos cubanos, dicen que no pueden ser cómplices de una ilegalidad. Y la ilegalidad consiste en permitir el tránsito de personas indocumentadas a través de su territorio que no tienen estatus migratorio, y entonces ellos sí posibilitarían, serían como una especie de cómplice de los coyotes. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista legal? Eso está muy bien, pero la responsabilidad de los gobiernos de poner orden y exigirle al gobierno de Cuba que acepte a sus nacionales. Es decir, ningún país tiene que obligar a otro país a decir que esa gente está ahí, no son un problema mío. Si usted no quiere recibir a unas personas, las personas tienen un proceso migratorio en cada país que hacer, y si no, tienen que volver a su país. Cuba quiere, lamentablemente, eximirse de su responsabilidad de aceptar a sus nacionales y culpar a la política migratoria y decir solamente los que quieran venir y los que salieron legalmente de Cuba son los únicos que pueden regresar. Los gobiernos regionales no pueden culpar el narcotráfico, la situación. Eso es un problema interno de cada país. La realidad es que no ha habido ningún cubano vinculado al narcotráfico, aunque sea un problema. Los problemas de narcotráfico y de pandillas son problemas interinos. Es como querer poner orden en tu casa y culpar al vecino. Tú tienes que arreglar tu casa antes de exigirle al vecino lo que se va a hacer. En última instancia, Para redondear, hasta momentos antes del programa, la vicecanciller de Panamá confirmó que Estados Unidos no ha dado respuesta a la carta que se entregó al secretario Kerry. Y quizá no va a haber. No va a haber. Muchas gracias por venir esta noche.